Damos gracias al Señor por este privilegio de poder compartir con ustedes esta breve exhortación basada en el Evangelio según Lucas, capítulo 18, versículo del 1 al 5, haciendo énfasis principalmente en el versículo número 1, ¿verdad? Permítame hacer una breve oración. Padre Santo, Padre bueno, te doy gracias por tu amor, por tu misericordia y por este privilegio de poder presentar, poder compartir esta exhortación con mis hermanos, Señor. Gracias te doy por tu amor, por tu misericordia y te pido, Señor, que me ayudes y me guíes en la presentación, Señor, en la exposición de este pasaje, de esta exhortación, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús te lo pido. Amén. Dice así el primer versículo del capítulo 18 del Evangelio según Lucas. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Dios manda. Dios es nuestro Señor, Él es nuestro soberano. Y Él manda y Él nos enseña a través de su palabra, ¿sabes?, todo lo que nosotros debemos saber, todo lo que Él quiere que nosotros sepamos. Dice la Escritura en el Evangelio según Juan, que el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el que nos guiará a toda verdad. Y es el que nos recordará todo lo que Dios nos ha mandado, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Así que Dios manda, el Señor Jesucristo lo dijo claramente a sus discípulos: ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo mando, ¿verdad? Qué buen amigo, ¿verdad? Yo mando, así que si usted obedece, usted es mi amigo. Así que sí, Dios quiere que nosotros seamos obedientes. Y aquí en este versículo que hemos leído, a través de una parábola, el Señor Jesucristo enseña, les dice a los discípulos que hay que orar, es necesario orar. Y no solamente orar, sino que hay que hacerlo siempre, siempre y sin desmayar, ¿verdad? Muchas veces pedimos al Señor por X o Y necesidad o alguna situación que estamos pasando, pero no recibimos respuestas inmediatas. Bueno, sepa que Dios, Él escucha las oraciones de sus hijos, ¿verdad? Las peticiones que nosotros hagamos, Él las escucha. Ahora, Él siempre va a responder, le va a decir que sí, tal vez una vez, tal vez le diga que no, como le dijo a Pablo: bástate mi gracia, ya no me pidas más sobre ese aguijón, ¿verdad? O tal vez tarde y le dé no lo que usted esté pidiendo, sino lo que Él sabe que es mejor para nosotros. Así que sí, siempre Él va a escuchar nuestras oraciones. Dios manda, Él nos enseña, ¿verdad?, que oremos siempre, sin desmayar. Y también manda que estudiemos, que leamos su palabra. Muchas veces queremos saber la voluntad de Dios. Le pedimos: Señor, yo quiero saber tu voluntad. ¿Cuál es tu voluntad para esta o aquella otra situación? Y Él nos dice, ¿verdad?, que es a través de su palabra. Por eso Él nos dejó su palabra escrita, ¿verdad? Así que tanto una como la otra, la oración y la lectura, ¿verdad?, el estudio de su palabra, el escudriñar su palabra, Él lo dijo, ¿verdad? Y conoceréis la palabra, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que tanto la oración como la constante lectura, el estudio de la palabra de Dios son la columna vertebral de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios. Ahora que somos hijos de Dios, Él nos trata como sus hijos. Así que Él manda que hagamos siempre oraciones. También la primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que es el versículo clave o logo de nuestro ministerio de oración. Primera Tesalonicenses 5:17 dice: orad sin cesar, ¿verdad?
debemos estar constantemente en oración y de igual manera, ¿verdad? Debemos siempre estar meditando, estudiando, escudriñando la palabra del Señor, escudriñando las Escrituras, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, ¿verdad? Debemos tener siempre en mente nuestros corazones, ¿verdad? La palabra del Señor. Dice Colosenses 3:16 que la palabra de Cristo more en nosotros, ¿verdad? Siempre, en abundancia debe. Y también en Josué 1:9 dice que nunca se aparte de nuestras bocas, ¿verdad? La palabra de Él, la palabra de la ley, sino que meditemos en su palabra de día y de noche, que la palabra de Dios sea nuestro deleite, que nos gocemos, que nos regocijemos en la palabra de nuestro Dios, que nunca se aparte de nosotros la palabra de Dios, que nos deleitemos en ella, que la tengamos siempre presente. Cuando nos levantamos, dice en Deuteronomio, que cuando nos levantamos, cuando nos acostamos, cuando estamos en casa, cuando salimos, cuando estamos de camino, cuando estamos en el trabajo, cuando vamos a la escuela, cuando vamos a la universidad, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dios nos dice a través de su palabra, ¿verdad? Que debemos siempre tener presente su palabra, ¿verdad? También dice que la podemos poner, y mucho lo hacemos, ¿verdad? Tenemos en la casa versículos pegados en la pared, ya sea en distintas clases de figuras decorativas, ¿verdad? No como figuras de adoración, son figuras decorativas, ¿verdad? Leyendas, versículos bíblicos. Como dice el pastor, que él tiene su cuarto lleno de versículos bíblicos, los va leyendo todos los días, ¿verdad? Así mismo, así nos manda la Biblia, Dios nos manda a través de su escritura, que no debemos dejar de tener siempre presente su palabra en nuestra vida, ¿verdad? Dice, escríbelas en tus puertas, ¿verdad? En tus paredes, en los dinteles de tus puertas, enséñalas a tus hijos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que nosotros, es una responsabilidad nuestra compartir, enseñar a nuestros hijos, instruye al niño, instruye a tu hijo en el camino, para que aun cuando sea viejo, la palabra de Dios esté en él presente, que no sea parte, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Así que sí, es una necesidad orar, es una necesidad estudiar la palabra, es una necesidad compartirla, no solamente con las personas que son parte de nuestra familia, sino con el vecino, sino con los compañeros de trabajo, ¿verdad? En todo momento, en toda oportunidad, que no desperdiciemos el tiempo, ¿verdad?, en cuanto a lo que es compartir la palabra de Dios. Pero principalmente orar, debemos orar, ¿verdad? Orar constantemente, orar en casa. Muchas personas piensan y dicen que, bueno, si ya Dios sabe que cómo soy yo, qué es lo que hay en mi mente, lo que hay en mi corazón, entonces, ¿qué necesidad tengo yo de estar constantemente orando? No, pero Dios dice, orad sin cesar. Es necesario que ustedes oren. ¿Por qué? Porque sabemos que el enemigo, nuestro archienemigo, ¿verdad?, Satanás, también nuestra carne, el mundo también, digo, estos tres enemigos básicos, siempre van a estar presentes. Y esta lucha es hasta la venida del Señor. Así que no podemos dejar de orar. Siempre tenemos que orar. Cualquiera que sea la necesidad, oramos. A veces oramos hasta por un estacionamiento cuando vamos a hacer alguna diligencia, porque como queremos llegar lo más próximo del almacén a donde vamos, queremos entrar al almacén con el vehículo para que nos atiendan por la ventanilla, ¿verdad? Entonces oramos también. Señor, dame un estacionamiento cerquitita ya, que no tenga que caminar mucho, ¿verdad? El ejercicio siempre es saludable. No está de más de echar una caminadita y tomar unos cuantos minutos de sol, ¿verdad?, de día, ¿verdad? Así que sí, debemos siempre orar. Por todo debemos orar. Recuerdo que en ocasiones yo salía del trabajo y comía en un restaurante que estaba ahí al lado cuando no llevaba mi merienda. Y yo siempre oraba cuando iba a comer a mis alimentos. Y un día
¿verdad? Que me distraje conversando y fui a llevar la cucharada a la boca de una vez y me dice uno de los compañeros, bueno, falta la oración. Ahora, yo no sabía que él me estaba observando, hacía días, digo que yo siempre oraba mis alimentos. Y cuando él vio que yo iba a comer y no había hecho la oración, me dice él, bueno, hay que hacer la oración, falta la oración. Así que sí, no sabemos en esta situación el alcance que pueda tener el testimonio nuestro, ¿verdad? Pero sí, el orar es necesario, en todo momento, en todo lugar, levantando manos santas, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Tenemos que orar, es necesario, es necesario. La oración para nosotros los cristianos es como el oxígeno que respiramos todos los días, ¿verdad? Es una necesidad para nosotros, porque Dios quiere que nosotros hablemos con Él, ¿verdad? El orar y el estudiar la Escritura, la palabra del Señor, es nuestra forma de nosotros estar en una comunión con Dios, en comunicarnos con Él, de manifestar humildemente, manifestar nuestra dependencia por completo de Él, reconocer que Él es el soberano. ¿Verdad? Dice que un señor muy pobre se acercó donde un rey y comenzó, pidió una cita, y cuando le dieron el permiso para hablar con el rey, él comenzó a pedirle, mire rey, yo quiero que usted me dé un terreno, yo quiero que este terreno sea muy bueno, yo quiero que usted me dé esto, que tenga una fuente de agua que nunca se seque, deme unos 4 animalitos y me da una construcción, algo ahí también. Y él le decía al rey, al secretario, bueno, tome nota. Y cuando acabó le dice el rey al secretario, dele al Señor todo lo que pidió, pero señor rey, ¿cómo es eso que usted le va a conceder todo lo que él pide? Dice, ¿por qué usted lo hace? Le pregunta al rey. Dice, bueno, porque él me ha pedido, reconociendo, completamente seguro él está de que yo puedo proveerle lo que él está pidiendo. Él le ha pedido al rey, yo soy el rey y yo se lo puedo dar, y él está consciente y seguro de eso. Así de igual manera nosotros en nuestras oraciones debemos pedirle a nuestro soberano Dios, sabiendo, reconociendo que Él tiene toda la capacidad, todo el poder, ¿verdad? Para darnos sanidad, todo esto. Pero no olvidemos que todo tiene que ser conforme a su voluntad, ¿verdad? Sabemos que nosotros dependemos de su voluntad, pero es necesario orar, es necesario presentarle a Dios todas nuestras necesidades. Es necesario presentarnos delante de Él en adoración, en glorificación, en honra, en alabanza, ¿verdad? Principalmente. Pero debemos presentarnos delante de Él en oración siempre, ¿verdad? Y escucharlo, ¿verdad? Estar atento a través de la lectura de su palabra. Porque esta es la palabra de Dios, este es Dios hablándonos directamente, ¿verdad? Dándonos a conocer qué es lo que Él tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Eso es lo que Él necesita. Él está más, por decirlo así, Él está más dispuesto a escucharnos que nosotros en hablar con Él. Él está más dispuesto a escucharnos que nosotros dispuestos a presentarnos delante de Él y a conversar con Él, hablar con Él como quien habla con un amigo. Orar, la oración, como nos enseña el Señor Jesucristo, no tiene que ser una oración kilométrica, tampoco debe ser una oración con palabras rebuscadas, palabras que para poder entender la oración hay que buscar un diccionario, no, nada de eso. El Señor dice que nos presentemos de Él de una manera sencilla, ¿verdad? Con palabras sencillas, tampoco debe ser a manera de un circo, como hacían los fariseos que se paraban en cualquier esquina. Casualidad para ellos fue que a la hora de la oración ellos estaban en el mercado público, o tal vez estaban allá en el parque, o tal vez estaban en el centro bancario, ¿verdad? Y siempre hacían sus oraciones en esos lugares públicos. No, Dios no quiere que nuestras oraciones sean así. Hay necesidades, hay veces situaciones en que tenemos que hacer oraciones públicas. Bueno, cuando yo voy a comer mis alimentos, yo hago mi oración. Si estoy en un restaurante, yo hago mi oración tranquilamente, ¿verdad?
Hay momentos que se necesita, a veces aquí en las reuniones que hacemos, en la casa culto, la escuela dominical, la escuela de obreros, ¿verdad? Hacemos oraciones, hermano, haga la oración para despedirnos, hermano, haga la oración para comenzar la reunión, ¿verdad? Entonces, pero Dios quiere que nosotros nos presentemos de Él de una manera personal, en privado, ¿verdad? Dice, busca tu lugar, tu aposento secreto, ahí vamos a conversar. Y dice la palabra que Él va a tener con nosotros, se va a manifestar, ¿verdad? Nos va a honrar en público. Así que, sí, Dios quiere que nosotros oremos siempre, que no desmayemos. Hubo un predicador y misionero alemán que se llamaba George Müller en los años 1800. El principal ministerio de él fue los orfanatos. Comenzó en su casa con unas cuantas niñas, 30, 32 niñas. A los 12 años ya tenía, se hizo un edificio, ya había capacidad para 300 niños. Ya 20 años después tenía alrededor de 2.000 huérfanos y todo esto de rodillas, era siempre orando. Él nunca le pidió donaciones a nadie de manera directa, siempre en oración, en oración. Tenía una lista de alrededor de, no me acuerdo qué cantidad de personas por las cuales él oraba. Oró por más de 60 años por todos esos que tenía en esa lista, familiares inmediatos, familiares un poquito más lejanos, ¿verdad? Vecinos, compañeros de trabajo. Oraba por ellos a través de años y años. Dice que cuando murió, hubieron algunos que cuando él murió, entonces aceptaron al Señor Jesucristo. Y un par de años, 2, 3, 4, 5 años después, otros más se fueron convirtiendo poco a poco. Pero nunca dejó de orar. Siempre estuvo orando. Una oración constante. Lo mismo que el apóstol Santiago, ¿verdad? Dice que le decían rodillas de camello, porque siempre estaba en oración, constantemente en oración. Nunca desmayaba en la oración. De igual manera nosotros también. De igual manera en el estudio de la palabra, la lectura, el estudio, la meditación, la memorización de la palabra de Dios. Debemos estar siempre en oración. De igual manera, ¿verdad? Nosotros debemos acercarnos siempre a Dios. Dice la palabra que Dios dice, acércate a mí y yo me acercaré a ti, ¿verdad? Y así es. En la medida en que nosotros nos acercamos a Dios, de la igual manera Dios se acerca a nosotros, ¿verdad? Así que debemos siempre acercarnos. ¿Y qué mejor manera de nosotros acercarnos a Dios si no es en oración y en la lectura de su palabra, ¿verdad? ¿Qué mejor manera? Dios quiere escuchar nuestras oraciones siempre. Él quiere conversar con nosotros como un padre quiere conversar con su hijo. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor, somos hijos de Dios, ¿verdad? Y Él quiere que nosotros oremos. Ahora, Dios no quiere, cuando hablamos de oraciones buenas, porque hay oraciones que Dios no quiere que hagamos oraciones. Hablamos de una clase de oraciones que yo al inicio, cuando acepté al Señor Jesucristo, yo a veces pensaba, bueno, pero ¿por qué Dios no elimina a esa gente? Por esas clases de oraciones Dios no las escucha, ¿verdad? Esas son oraciones, esos son lo que se llaman oraciones imprecatorias. David, algunos de los salmos de David hay oraciones imprecatorias. David hablaba directamente con Dios, él le pedía con respecto a los enemigos, destrúyelos, aléjalos, ¿verdad? Pero, ¿qué ocurrió con Jacobo y Juan cuando le dijeron, en ese tiempo David hablaba directamente con Dios, pero acá nosotros tenemos que hablar a través del Hijo, a través de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando Jacobo y Juan le pidieron permiso al Señor Jesucristo para que ellos oraran y que mandara fuego sobre aquella ciudad de Samaria que no había querido recibir al Señor Jesucristo, entonces, ¿qué le dijo el Señor Jesucristo?
¿Qué pasa con ustedes? ¿Qué clase de espíritu es el que tienen ustedes? ¿Verdad? Entonces Dios no quiere que nosotros hagamos esas clases de oraciones imprecatorias, ¿no? Dios quiere que nosotros oremos bien. Dice que nosotros muchas veces no recibimos, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque pedimos mal, no sabemos pedir. Que a veces pedimos para satisfacer caprichos personales, o a veces, bueno, pedimos de manera inconsciente. A veces hacemos algunas oraciones que no son agradables al Señor, ¿verdad? Así que, pero bueno, sabemos bien que la oración y la lectura de la Escritura son la columna vertebral nuestra como cristianos, ¿verdad? Pero también hay otra parte que tenemos que contemplar, ¿verdad? Que muchas veces nosotros también nos vamos a enfrentar, a pesar de que tengamos una vida consagrada al Señor en oración, en la lectura de la palabra, ¿verdad? Dando buen testimonio, ¿verdad? Podemos llegar al momento en que comenzamos a vivir una vida tranquila, no hay problemas, ¿verdad? Ya ni siquiera me da un resfriado, ¿verdad? La economía está bien, los hijos están bien, toda la familia, todos están bien, ¿verdad? Y entonces, como aquel jinete que llega y amarra a un caballo mal amarrado, ¿verdad? Y de repente el caballo se suelta y se va. Así poquito a poquito nosotros podemos irnos deslizando, dice la Escritura en hebreo que podemos irnos deslizando poquito a poquito. Y entonces puede ocurrir lo que muchas veces podemos llamarlo una recaída, ¿verdad? Entonces, y es lo que el apóstol Pablo, ¿verdad? En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 12, dice así el apóstol: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es una advertencia que nos hace Dios. Podemos estar nosotros siguiendo todas las instrucciones que nos da Dios, pero dice Jeremías, ¿verdad?, que nuestro corazón es engañoso, es perverso, es malo, ¿ya? Y puede desviarnos, ¿ya? Nuestras emociones, nuestros sentimientos no son buenos consejeros, ¿verdad? Así que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad?, escribió, y así que el que piensa, porque puede llegar el momento en que nosotros pensemos, no, hombre, pero si yo estoy bien con el Señor, no hay ningún problema. Mire que no caiga, una advertencia clara, ¿verdad? Y esto no exime a nadie, ninguno de nosotros estamos eximidos de una caída. Tenemos que velar, dice la Biblia que debemos velar, mantenernos siempre vigilantes, ¿verdad?, despiertos, nada de dormirnos en los laureles, ¿verdad? Así que la oración y la lectura de la palabra de Dios son básicas, son fundamentales, ¿verdad? Así que cuando todas las cosas van bien, todo está correcto, no hay ningún problema, ¿verdad?, debemos tener mucho cuidado. Puede llegar el momento en que el ego, no, hombre, todo está bien, todo esto es, como decía Nabucodonosor, este imperio lo levanté yo, esta gran ciudad la levanté yo. Decía un gran historiador que visitó la ciudad de Babilonia en una ocasión y dice que él no se atrevía a describirla porque pensarían que él estaba loco, porque eso era algo esplendoroso, era algo increíble. Entonces Nabucodonosor se daba de golpes en el pecho. También nosotros podemos llegar en un momento a sentirnos autosuficientes y a tener un concepto de nosotros más alto del que en realidad tenemos, y bien lo dice la Escritura, ¿verdad? A veces podemos llegar a sentirnos que somos más que competentes, ¿verdad? Creemos que la competencia que tenemos es nuestra, no es de Dios, ¿verdad? Nos sentimos firmes, seguros, confiamos en nuestra propia prudencia, ¿verdad? Y es entonces cuando podemos comenzar a descuidarnos, a deslizarnos, hasta caer en el descuido de la oración y la lectura de la palabra. No podemos, por eso dice el Señor Jesucristo en
en Lucas 18:1, ¿verdad?, que es necesario orar siempre y sin desmayar, ¿verdad? No podemos descuidar la oración, no podemos descuidar la lectura de la palabra, ¿verdad? Así que las recaídas sí pueden venir aún cuando nosotros tenemos, y puede ser lo que ocurre a veces, que nos sentimos completamente seguros, estamos bien acomodados, ¿verdad? No, ya yo tengo 20, 25, 30 años de estar compartiendo la palabra, de estar viviendo en conformidad con lo que el Señor quiere, y es ahí donde podemos nosotros resbalar, ¿verdad? Como dice el apóstol Pablo, podemos llegar a pensar, ¿verdad?, que estamos ya completamente firmes, seguros de que nada nos puede sacudir el piso, nada me puede separar del amor de Dios. Sí, eso es cierto, pero siempre y cuando que nosotros estemos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Podemos estar corriendo bien, como ocurrió con los Gálatas, ¿verdad? Le dice el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Galacia: pero si ustedes estaban corriendo bien, ¿qué pasó? ¿Quién los distrajo? ¿Quién les puso la cáscara de guineo? ¿Quién les puso la piedra en el camino? ¿Verdad? Sí, todas esas cosas pueden ocurrir. Eso ocurrió con la iglesia de Galacia. Podemos profesar una fe envidiable, así como Pedro, ¿verdad? Pedro aseguró, al Señor Jesucristo le aseguró que él no le iba a fallar, que él iba a estar con él hasta la muerte si era necesario. ¿Y qué ocurrió? 3 veces lo negó. ¿Cómo acabó Pedro? Llorando amargamente, ¿verdad?, después de haber caído, de haberle fallado. Y eso fue algo después que le dolió mucho a Pedro, ¿verdad? O tal vez nos pase la de Juan Marco acompañando a Pablo y a Bernabé, ¿verdad? Llegó hasta donde llegó, allá a Antioquía de Pisidia, y de ahí que se le acabó el combustible a Juan Marcos. Estaba muy animado, muy entusiasmado. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Bueno, pero se regresó, ¿verdad? Todas estas cosas pueden pasar. Muchas cosas nos pueden afligir como cristianos en la carrera, en la batalla diaria, ¿verdad? Las recaídas son causa de gran tristeza dentro de nosotros como cristianos. Pero si descuidamos la oración, si descuidamos la lectura de la palabra, ¿qué puede pasar, verdad? Si nosotros permitimos que la carne, que nuestro ego, ¿verdad?, se manifieste, esto nos puede llevar a deslizarnos poquito a poquito, ¿verdad? Podemos conocer la Escritura de ida y vuelta, ¿verdad? Pero todas estas cosas pueden venir a nuestra vida a pesar de, ¿verdad? La conciencia, el remordimiento, el corazón y el espíritu, ¿verdad? Cuando una persona falla delante de Dios, pueden perdurar. Me tocó en una ocasión predicarle a una persona allá en la peatonal, y la persona era cristiano pero estaba apartado, y ese señor lloraba porque él decía que él había fallado y que ya él no podía levantarse. Bueno, sabemos bien que el Señor Jesucristo, Él perdona todos nuestros pecados si nosotros nos arrepentimos y nos acercamos a Él, ¿verdad? Dice, el que confiesa sus pecados, ¿verdad?, y se aparta, dice que alcanzará misericordia. Pero el que los encubre, ¿verdad?, no gozará de la benevolencia del Señor. Así que sí, la principal causa de nuestras recaídas, ¿verdad?, es el descuido y el abandono de nuestra vida devocional, ¿verdad?, de nuestro altar familiar, de nuestras reuniones en la iglesia, las reuniones, asistir a la escuela dominical, asistir a las reuniones dominicales, ¿verdad?, no dejando de congregarnos. Todo eso es parte de nuestra vida, ¿verdad? Muchas veces salimos de la casa sin orar, leímos que en Deuteronomio dice que cuando te levantes, cuando regreses, cuando salgas, cuando vayas de camino, ¿verdad?, siempre orando, siempre meditando en la palabra de Dios. Salimos, vamos a hacer un viaje, no oramos, comemos sin orar, ¿verdad? Y así vamos en reversa, poquito a poquito. Bueno, muchas veces
como dice el pastor, simplemente quedamos en neutral y nos quedamos ni para adelante ni para atrás. Pero el problema serio está es cuando comenzamos a estar de reversa. Gracias al Señor que cuando nos da la fortaleza para que podamos nosotros salir adelante, ¿verdad? Pero si la caída no se hace evidente, muchas veces de manera pública, es algo que comienza a ocurrir tras bastidores. Y poco a poco, cuando yo acepté al Señor Jesucristo, acepté su llamado, yo estuve un tiempo viviendo, hubieron algunas cosas que yo fui dejando, pero hubo una que no dejé de inmediato. Yo quería dejarla, pero esa cosa no me quería dejar a mí. Y era el cigarrillo. Y yo me escondía para fumar mi cigarrillo. Y supuestamente yo me estaba escondiendo de alguien o de algo, pero no sabía de qué. Hasta que los compañeros de trabajo me dicen, bueno, cuando en realidad dejé ya bueno, el Señor me dio la fuerza de voluntad para todo esto. Ya dejé de fumar, que se dieron cuenta que yo no fumaba. Dice, qué bien, porque tú te escondías por allá y te fumabas. Digo, bueno, entonces, hace uno cosas que a veces cree que no son de conocimiento público, pero sí, la caída y los pecados, los errores, la falta, las transgresiones, las rebeliones, como se llamen, ¿verdad? Al fin y al cabo, pecados, cuando se hacen en privado, poquito a poquito van saliendo y van siendo del conocimiento público, ¿verdad? No se hacen de manera inmediata. Comienzan lo privado, vamos dejando de orar cuando nos levantamos, ya no hacemos ni siquiera la oración para comenzar el día, ya no tenemos el devocional en la casa, ya no tenemos un altar familiar y poquito a poquito nos vamos alejando, ya no vamos a la iglesia los viernes, pudiendo ir, el que tiene compromiso, claro que sabemos bien que básicamente dice la Escritura que el que no atiende su familia principalmente es peor que un inconverso. Así que si son cuestiones familiares, cuestiones del trabajo, todas estas cosas que tienen que ver con la familia, claro que son necesarias, ¿verdad? Así que poquito a poquito nos vamos apartando, vamos dejando la lectura, vamos dejando la oración. Estas recaídas cuando se hacen públicos traen vergüenza, traen burla, comienzan los escarnecedores a señalarlo, ¿verdad? Y no solamente a nosotros, sino a nuestra familia también. Y no solamente a nuestra familia, a nosotros y a la familia, sino que la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo y el Señor Jesucristo quedan siendo motivo de escarnio, ¿verdad? Así que, de manera que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia, dice la Escritura. No nos hagamos sabios según nuestra propia opinión. Confiemos siempre en Dios, ¿verdad? De todo corazón. Reconozcámoslo, dice el proverbio, en todos nuestros caminos y guardemos su mandamiento. Y Él enderezará nuestras veredas, por más torcidas que estén, ¿verdad? El Señor es experto y el mejor trabajo de chapitería espiritual y de enderezamiento de chasis lo tiene el Señor Jesucristo, ¿verdad? Y una cosa sí es segura, el único que puede darse el lujo de decir que el fin justifica los medios es el Señor Jesucristo, ¿verdad? Así que la exhortación, mis hermanos, es que no descuidemos nuestra vida de oración. Tenemos que orar siempre, siempre, siempre y no desmayar. Así como George Mueller, por años, 60 años orando por toda una lista que tenía, murió y la mayoría de ellos, ninguno se había convertido, ¿verdad? De igual manera nosotros, y leer la Biblia, estudiar su palabra, meditarla, escudriñarla, ¿verdad? Y no importa si encontramos algún pasaje que no entendamos muy bien. Le preguntaba un discípulo a un maestro, mire, aquí en la Biblia hay algo que no entiendo muy bien. Le dice el maestro, bueno, yo también he encontrado algunas cosas que no entiendo muy bien. Y el estudiante le dice, pero maestro, pero ¿usted cree de todas maneras en eso? Sí, yo creo en eso, porque esa es la palabra de Dios. Y como dice el pastor, si la Biblia dijera que Jonás se tragó el pez, también lo creería. Así que, mis hermanos, yo los exhorto, sigamos nuestra vida de oración, no nos apartemos. Sabemos que hay situaciones difíciles y todavía más difíciles, pero debemos creerle a Dios, ¿verdad? Confiar en Él y seguir siempre estudiando, meditando su palabra, porque ese es
la comunión, la comunicación nuestra con Él, ¿verdad? Nosotros oramos, le hablamos y Él nos habla a través de su palabra.